Hola, yo de nuevo. Hoy quiero contarte algo curioso. No pensaba grabar hoy, pero a último minuto decidí hacerlo y además hice un cambio en mi plan de episodios. En el anterior terminé adelantando algo que me tenía muy emocionada sobre el tema de la adolescencia. Eh, Durante estas semanas, más información, más certezas fueron apareciendo. Y fui armando la estructura de dos nuevos episodios y los puse en la cola. Y hoy me levanté y dije, no, ese episodio de la adolescencia que me gusta muchísimo, que me mueve muchísimo, puede esperar. ¿Por qué? Porque siento que estamos atravesando en una etapa de mucho movimiento. Quizás tú ya lo estés notando, tal vez en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones o simplemente dentro de ti, ¿no? Hay personas que sienten más incertidumbre, otras que perciben que algo está cambiando, aunque no sepan ponerle un nombre, ¿no? Y otras que simplemente sienten que las viejas formas de vivir ya no terminan de encajar. Desde hace años vengo compartiendo que percibía que este 2026 traería cambios importantes, ¿no? En mi propia vida comenzaron hace tiempo. Han transformado mi manera de comprender el cuerpo, el sistema nervioso, el sufrimiento, y también la forma en que vengo acompañando a las personas y los resultados que vengo observando. También la forma en que nuestro cuerpo y sistema nervioso conectan con todo nuestro campo energético, ¿no? Y tengo la sensación de que esto recién está empezando, ¿no? Y tengo la sensación de que esto recién está empezando, ¿no? No sé exactamente cómo se manifestará para cada uno, ¿no? No pretendo hacer predicciones, ni tampoco quiero que nadie se asuste, o sea, por lo contrario. Si hay algo que siento importante en este momento es aprender a permanecer presentes, porque cuando la vida cambia, nuestra reacción automática suele ser intentar controlar más, ¿no? Entender más rápido, resolver antes o buscar certezas. Y quizás esta sea una oportunidad para hacer algo distinto. Cada vez siento con más fuerza que los grandes cambios del mundo también empiezan en lugares muy pequeños. Empiezan en la forma en que cada uno responde a lo que vive. Empiezan en cómo tratamos a nuestro propio dolor, sufrimiento, sentimiento, en cómo acompañamos a quienes amamos, en la capacidad de observarnos antes de reaccionar, en dejar de vivir únicamente desde el miedo, ¿no? Entonces somos parte de este mundo y como las células forman un cuerpo, cada uno de nosotros participamos de una realidad mucho más grande. Y cuando una persona empieza a relacionarse de otra manera consigo mismo, inevitablemente cambia la forma en que se relaciona con quienes le rodean. Por eso sentí que este episodio tenía que ir primero, porque antes de hablar de cualquier cambio fuera, quiero hablar de algo mucho más cercano, ¿no? Quiero hablar de la persona que observa todo lo que ocurre dentro de uno, dentro de ti. Como decía hace un ratito, cada uno de nosotros es la célula de este mundo y la forma en que cada uno vive va contagiando a la de al lado. Cuando cada uno reconoce quién es desde dentro, no hay marcha atrás. Empiezas a sentir y a actuar y a hacerlo desde otra realidad, ¿no? Una que no conocías o de repente sí, pero no recordabas. Y cuando puedes recordarla, te suena tan familiar que sientes armonía, sientes calma, sientes una coherencia muy grande, ¿no? Una más conectada con uno mismo y reconociendo quién eres realmente.
Sentí con urgencia ir primero con este episodio porque percibo que a partir de julio y los meses siguientes van a ser intensos. No es que la realidad de cada uno y la realidad colectiva van a atravesar un zamacón. Entonces, antes de hablar de cualquier cambio fuera, quiero referirme a algo mucho más cercano para cada uno, quizás desde donde cada uno puede empezar a hacer ese cambio que quiere ver, ¿no? Quizás necesitamos aprender a observar lo que ocurre dentro nuestro, porque tal vez en los próximos meses esa capacidad de observar sin quedar atrapados en todo lo que sucede sea uno de los recursos más valiosos que podamos desarrollar. Así que quiero comenzar con una pregunta. No una pregunta para responder, sino para darle un espacio de silencio y sentirla. ¿Quién eres cuando no estás pensando en quién eres? ¿Quién eres cuando no estás pensando en quién eres? Es una pregunta extraña, porque quizás llevemos toda una vida confundiendo nuestra experiencia con nuestra identidad. Entonces, ¿te has dado cuenta de que hay una voz dentro de tu cabeza comentando casi todo? Lo que dijiste, lo que debiste haber dicho, lo que podría pasar mañana, lo que piensas de los demás o lo que los demás piensan de ti, lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, y además en tu experiencia cotidiana, ¿no? Mientras haces el desayuno, mientras manejas, mientras intentas dormir, e incluso cuando te levantas de noche a ir al baño. O sea, siempre está la voz ahí. Y la mayoría de nosotros hemos pasado tanto tiempo escuchándola que creemos que somos esa voz. Pero, ¿qué ocurre si no eres esa voz? ¿Qué ocurre si eres quien la escucha? ¿Cómo te habla tu mente? ¿Es amable? ¿Es exigente? ¿Está siempre preocupada? ¿Siempre intenta resolver algo? Lo curioso es que muchas personas jamás se han detenido a escuchar esa voz porque están tan fusionados con ella que creen que son ella, ¿no? No soy suficiente, voy tarde, tengo que hacerlo mejor, algo mal va a pasar, soy un fraude y se van a dar cuenta. Pero si tú puedes escuchar esa voz, ¿quién la está escuchando? Si puedes observar un pensamiento, no eres ese pensamiento. Entonces, no eres ansiosa, hay ansiedad. O no eres inseguro, hay inseguridad, ¿no? No eres una persona triste, hay tristeza. Y eso es muy diferente. Entonces, observa un pensamiento. Ahora observa una emoción. Y ahora observa una sensación corporal. Todo eso cambia, pero hay algo que permanece observándolo. ¿Qué parte de ti está notando todo eso? Me pasó hace poco algo muy cotidiano. Estaba preocupada por una situación concreta y mi mente llevaba horas intentando resolverla, dándole vueltas, buscando alternativas. Y en eso paré en seco y me dije un ratito, ¿es en serio? O sea, ya, ¿no? Entonces había una parte de mí preocupada, pero también había una parte de mí observando esa preocupación. Y me decía, aguanta, tú no eres la que se deja llevar por su mente desde hace mucho. Entonces cuando me detuve a observar, la preocupación seguía ahí, no desapareció, no apareció una luz divina, no recibí una respuesta, no resolví el problema. Lo único que cambió fue que dejar de estar completamente fusionada con el problema. De pronto había una preocupación, pero también había alguien observando esa preocupación. Y en ese espacio apareció algo que para mí se parece mucho
más a la libertad que a la felicidad. La preocupación ya no era toda mi realidad, podía verla, sentirla, podía decidir y no hacer zoom de la preocupación. A veces creemos que la libertad es dejar de sentir, pero quizás la libertad empieza cuando dejamos de ser únicamente lo que sentimos. Quizás hoy no necesitas resolver todo, quizás no necesitas entenderlo todo, ni siquiera necesitas decidir nada. Quizás solo necesitas darte cuenta de qué está ocurriendo dentro de ti. ¿Qué parte de ti se está dando cuenta de todo esto? Quizás ni siquiera necesitas responder, solo quedarte unos segundos con la pregunta. Quizás no necesitas arreglar todo lo que sientes, ni ganar la batalla contra tu mente, ¿no? El primer paso puede ser mucho más simple, observar. Y en este mismo instante, mientras escuchas estas palabras, ¿qué parte de ti se está dando cuenta de que las estás escuchando? Y ahora quiero hacerte otra pregunta, yo y mis preguntas. ¿Quién eres cuando no estás pensando en quién eres? No es capciosa. Es para detenernos. Porque muchas veces confundimos nuestra experiencia con nuestra identidad, ¿no? Y también confundimos nuestra personalidad con quién somos realmente. Lo curioso es que la personalidad se va construyendo a lo largo de la vida. Nacemos con un temperamento, un carácter, ¿no? Con una forma particular de percibir el mundo y de movernos en él. Pero la personalidad se moldea con las experiencias que vamos atravesando, con aquello que nos dolió, con lo que aprendimos que era seguro hacer. Cuando algo nos duele, solemos hacer una de dos cosas: intentar que desaparezca o intentar no sentirlo. Y con lo que sentimos que debíamos evitar para no volver a sufrir, ¿no? Poco a poco empezamos a decir: yo soy así, soy muy controladora, soy muy perfeccionista, soy muy fuerte, soy muy complaciente, soy muy independiente, muy responsable, muy práctica. Rara vez nos detenemos a preguntarnos: ¿eso es realmente quién soy? ¿O es la forma inteligente que encontró mi sistema para adaptarse a las experiencias que vivió? Entonces, cuando empiezas a observarte desde ese lugar, ocurre algo bastante liberador. Dejas de pelearte con tu personalidad y empiezas a sentir curiosidad por ella. Ya no preguntas qué tengo de malo, empiezas a preguntarte qué estaba intentando proteger esa parte de mí, ¿no? Y esa sola pregunta cambia por completo la forma de mirarte, porque deja de haber un enemigo dentro de ti. Empieza a haber una historia que merece ser comprendida. Y eso cambia completamente la relación con uno mismo. Durante mucho tiempo pensamos que cambiar consistía en dejar de ser como somos. Deja de ser tan exigente, tan controlador, deja de ser complaciente, deja de ser responsable. Pero ¿y si esas partes no aparecieron porque hubiera algo en nosotros? ¿Y si aparecieron porque en algún momento de nuestra vida fueron la mejor forma que encontró nuestro sistema para poder seguir adelante? No significa que hoy sigan siendo necesarias, pero quizás sí significa que antes de intentar cambiarlas, vale la pena entender qué estaban intentando hacer por nosotros. Porque cuando dejas de luchar contra esas partes, algo cambia. Empiezas a observarlas, a reconocerlas, a comprenderlas, y desde ahí aparecen posibilidades nuevas, ¿no? Ya no desde la pelea, sino más bien desde una curiosidad. Hay algo que veo una y otra vez. Las personas suelen llegar creyendo que tienen que cambiar quiénes son, y poco a poco descubren que muchas veces no necesitan cambiar su identidad. Necesitan comprender las estrategias que construyeron para sentirse seguras.
Y eso cambia completamente la forma de mirarse, ¿no? Porque ya no se trata de preguntarte qué tengo de malo, sino que estaba intentando proteger esa parte de mí. Y curiosamente, esa pregunta suele abrir mucho más espacio que cualquier juicio. Quizá esa parte que controla estaba intentando darte seguridad. Quizá esa parte que complace estaba intentando que no te abandonaran. Quizá esa parte que siempre es fuerte estaba intentando que nadie notara cuánto necesitabas apoyo. Entonces no se trata de justificarlo, se trata de comprenderlo. Pero cuando comprendemos desde ese lugar, desde sentir en el cuerpo, literal, dejamos de pelear con nosotros mismos, porque damos un espacio a que todo se reorganice. Y empieza a aparecer algo mucho más amable, la curiosidad. Y para mí esa curiosidad es una de las puertas más importantes hacia el cambio, hacia la paz, hacia la claridad, hacia la tranquilidad, hacia ir expandiendo tu conciencia y ir armonizando todo tu campo. Porque cuando dejas de preguntarte qué tienes de malo, empiezas a preguntarte qué estaba intentando cuidar esa parte de ti. Y esa sola pregunta puede cambiar completamente la forma en que vuelves a encontrarte contigo mismo. Me pasa cada vez que llega una persona nueva a trabajar conmigo, llega centrada en lo que le genera malestar, dolor. Y entonces se mantiene ocupada, trabaja, ayuda a otros, se distrae, analiza, porque es una guerrera, una luchadora, hay que seguir para adelante. Pero al final del día la tristeza o lo que le hace bulla está ahí esperando su turno para ser escuchado, ¿no? Y cuando entramos a hacerle espacio a ese sentir, todo lo que la mente había analizado, ordenado, decretado, establecido, se cae. Porque lo que empieza a sentir en lugares random de su cuerpo es algo nuevo que jamás había experimentado. O tal vez, pero de otra forma, ¿no? Desde un taparlo porque sentir algo que no nos gusta no es lo que anhelamos. Una persona que tenía mucha carga de años de resolver, de ser eficiente, de seguir dándole para adelante, empezó a relacionar su migraña cuando en sesión empezó a sentir presión en los hombros, se asustó, dijo, ay no, así siento cuando me empieza la migraña. Y el dolor siguió subiendo, pero esta vez le dimos espacio, le permitimos manifestarse, pero a la misma vez al sistema nervioso le dimos un espacio para que se reorganizara. Y el dolor mágicamente empezó a tomar espacio, ¿no? Empezó a tomar conciencia que esa ruta le era familiar y que era su botón de alarma contra incendios, más o menos, ¿no? Era su cuerpo diciéndole, para, respira, mírame, acá tenemos algo que ordenar, que soltar, porque si no lo haces, tendré que iniciar un incendio. Y a ver si así, aunque te mueras del dolor de cabeza, te detienes y yo puedo respirar un poco, ¿no? Y eso me hizo pensar en cuántas veces el cuerpo intenta hablar en voz baja, con tensión, con cansancio, con irritabilidad, con ansiedad, con insomnio. Y nosotros seguimos con la misma rutina. Hasta que un día tiene que subir el volumen. No porque nos esté castigando, sino porque no encontró otra forma de que lo escucháramos, ¿no? Entonces, ¿qué cambió en mi forma de acompañar? Por un lado, la comprensión encarnada en mí de cómo funciona el sistema nervioso y todo lo que no hemos visto durante siglos. Para quienes me siguen saben que no es algo que me inventé, sino un proceso que viene dándose desde abril de 2025 y que en octubre de ese mismo año empezó a acelerarse, a tener nuevas manifestaciones. Empecé a escribir en canalizaciones, en cuadernos, ya voy en el quinto, cuadernos de 200 páginas. Y entonces mi mirada de las personas cambió en 180 grados, ¿no? No me toca decirle a nadie
qué debe o no debe hacer. Me toca acompañar a que aprendan a sentir. Como saben, yo leo el campo energético de la persona y puedo percibir dónde está el inicio del bloqueo, ¿no? Entonces eso me ayuda a mí a dirigir las preguntas que les voy haciendo para que cada una pueda sentir lo que necesita sentir. Llegan queriendo entender, saber por qué, encontrar un culpable, alguien que confirme que su sufrimiento tiene una explicación clara y que están con la verdad, ¿no? Buscando esas respuestas fuera porque todavía no saben que la puerta es para adentro. Y a simple vista, uno diría, sí, pues, tienes toda la razón. Porque así somos, ¿no? Pero muchas veces la transformación no ocurre cuando encuentran una explicación. Ocurre cuando encuentran suficiente seguridad para sentir lo que llevan años evitando sentir. Y se va abriendo una ruta corporal que empezó en A y termina en Z, ¿no? Yo empiezo las sesiones sin tener la menor idea de qué nos traerá esta vez. Puede ser la misma persona que empieza a aflojar capas y en sesiones siguientes aparecen cosas insospechadas, pero que logran soltar y reorganizar su sistema desde dentro. Una de las cosas que más me sorprende es que las personas suelen llegar intentando dejar de sentir algo. Puede ser que no sepan por qué reaccionan por una broma tonta, pero que a la medida que profundizan en lo que sienten empieza a aflorar la vulnerabilidad que la mente quería tapar para que no sufriera. O el alivio aparece cuando dejan de luchar contra lo que sienten en modo volumen bajo y de lo que no son conscientes. Y cuando empiezan a sentir y a dar espacio y logran regularse y tener más claridad, una conciencia más expandida desde conectarse consigo mismos, ellos solos pueden sentir y concluir. Yo no doy respuestas. Cuando uno siente en carne propia, no hay marcha atrás. Es como cuando uno se ha movido siempre en bus y de pronto se compró un carro o un coche y ya no tienes que volverte a movilizar en bus, ya no quieres volver atrás, ¿no? Y hay una pregunta que me acompaña mucho últimamente y la he empezado a llevar también a mis acompañamientos, porque muchas veces creemos que estamos sufriendo por lo que sentimos, pero en realidad estamos sufriendo por el esfuerzo que hacemos para no sentirlo, ¿no? ¿Qué estás intentando no sentir en este momento? Durante mucho tiempo pensé que el trabajo consistía en ayudar a las personas a dejar de sentir determinadas cosas. Hoy lo veo totalmente distinto, ¿no? Muchas veces el cambio ocurre cuando dejan de luchar contra lo que sienten. ¿Qué estás intentando no sentir ahorita, en este preciso momento? ¿Qué ocurriría si dejaras de protegerte de eso durante unos segundos? Otras veces aparece alguien que quiere desesperadamente dejar de sentir algo. Me llaman con urgencia, quítame esto ya. Como si yo tuviera una varita mágica. No lo soporto, ¿no? Y quieren salir de la tristeza, del miedo, del vacío. Poco a poco va descubriendo que el problema no era esa emoción. El problema era la batalla constante contra la emoción. Hay algo que me sigue sorprendiendo. Una y otra vez veo personas que creen que van a romperse si sienten algo completamente. Y una y otra vez descubren que no se van a romper, no les va a pasar nada. Lo sienten, lo atraviesan y al otro lado hay más espacio, más respiración, más vida. Y quizás es lo que he aprendido una y otra vez, que sentir no nos rompe, que lo que suele agotarnos es la lucha constante contra lo que sentimos. Entonces quizás no necesitas resolver nada hoy, no necesitas entenderlo, ni decidir nada, solo darte cuenta de lo que está ocurriendo dentro de ti. ¿Qué parte de ti se está dando cuenta de qué ocurre? No necesitas responder, solo suelta la pregunta
y quédate unos segundos. Tal vez no tienes que dejar de sentir lo que sientes, ni ganarle la batalla a la mente, ni tener una respuesta que a tu mente le satisfaga. Quizá el primer paso sea algo mucho más simple: observar. En este instante, mientras escuchas estas palabras, ¿qué parte de ti se está dando cuenta de que las escucha? Durante años intenté comprender tantas cosas. Hoy sigo valorando la comprensión, pero cada vez confío más en algo distinto, ¿no? En esa capacidad de permanecer presente, porque muchas veces la claridad aparece después de dejar de correr, después de dejar de pelear, después de intentar arreglarlo todo. Entonces, quizás por eso la pregunta más importante no sea cómo hago para sentirme mejor, sino qué parte de mí está observando todo esto. Y los dejo acá. Hasta la próxima, que ya no sé si viene de la adolescencia o qué tocará.